Resolución 1230 de 2020. Obligaciones del ciudadano a repatriar. ¿Cuál es el primer paso que debe dar un ciudadano que pretende ser objeto de repatriación? Debe ponerse en contacto con el consulado de Colombia más cercano a la ciudad en la que éste se encuentre, para efectuar de que se evalúe la posibilidad de establecer un canal humanitario que permita su retorno al país. ¿Qué tipo de información debe proporcionar el ciudadano al consulado? Nombres completos, documento de identidad colombiano y número de pasaporte. Los extranjeros con residencia en Colombia deben incluir la nacionalidad y el número del pasaporte. Estado migratorio y el tiempo que lleva en el exterior, sea residente, de turismo o irregular. Especificar si presenta condiciones especiales tales como discapacidad, condiciones médicas especiales, menor de edad, entre otras. Tipo de parentesco. Dirección en Colombia, correo electrónico y teléfono celular. Nombre y teléfono de un familiar en Colombia. ¿El ciudadano debe proporcionar información sobre su estado de salud? Sí, en especial si ha presentado síntomas afines al COVID-19. ¿Qué pasa con las personas que presentan síntomas relacionados con el COVID-19? Si tienen síntomas o fueron diagnosticadas como portadores de la enfermedad, deberán ser atendidas en el territorio en donde se encuentren, previo a su traslado a Colombia, de conformidad con las normas internacionales. ¿El ciudadano debe pagar por su retorno? Sí, debe asumir todos los costos que se generen dentro de este proceso. Eso incluye su tiquete de regreso, el transporte hasta su lugar de residencia u hospedaje y los demás gastos que se puedan llegar a generar como alimentación, por ejemplo. ¿Qué documento debe diligenciar el ciudadano previo a su llegada al territorio nacional? Debe diligenciar el acta de compromiso que es entregada por el consulado previo al abordaje y el formulario de declaración de estado de salud que se encuentra en la página web de Migración Colombia. ¿Qué medidas de seguridad deben seguir los ciudadanos durante el vuelo? Deben usar tapabocas y guantes, los cuales deben mantener a su ingreso al país y durante la movilización hacia los sitios de alojamiento. ¿Qué protocolos deben seguir los ciudadanos repatriados al ingresar al territorio nacional? Al momento de efectuar los procedimientos de ingreso al país, están obligados a mantener una distancia no inferior a 2 metros y utilizar los elementos de bioseguridad tales como tapabocas y guantes. Una vez en Colombia, ¿el ciudadano debe cumplir con el aislamiento preventivo obligatorio? Sí, lo debe hacer por 14 días consecutivos en su lugar de residencia u hospedaje y asumir la totalidad de los costos que esto genere, bien sea en materia de transporte, hospedaje, alimentación, entre otros. Si llego a Colombia en un vuelo de carácter humanitario, ¿puede recogerme en el aeropuerto algún familiar o amigo? No. Para salir del aeropuerto usted deberá utilizar los servicios de transporte público que ofrece la terminal aérea. ¿Quién asume el pago del taxi desde el aeropuerto hasta mi lugar de aislamiento? Todos los costos de desplazamiento deben ser asumidos por el pasajero. Si se llega a una ciudad diferente a la de residencia, ¿se puede desplazar a su lugar de destino? Sí, se puede hacer tránsito hacia la ciudad de destino, pero para ello el ciudadano colombiano deberá diligenciar el formulario de registro del Ministerio de Transporte. Todos los gastos que se generen como consecuencia de este desplazamiento deberán ser asumidos por el viajero. ¿Cuánto tiempo puedo permanecer en la ciudad de entrada al país antes de dirigirme a mi lugar de aislamiento definitivo? Usted tendrá hasta 24 horas después de su ingreso a Colombia para realizar su desplazamiento hasta el lugar donde pasará los 14 días de aislamiento obligatorio. Si el lugar de aislamiento es en una ciudad diferente a la de desembarco, ¿se requiere alguna autorización para poder llegar a ella? Sí. En caso de que el lugar de aislamiento se encuentre fuera del perímetro del lugar de ingreso al país,
El ciudadano repatriado deberá respetar las normas sanitarias que las autoridades locales hayan establecido y, de ser necesario, contar con el aval de ingreso de las autoridades sanitarias del lugar escogido como destino. ¿Qué protocolo deben seguir los oficiales de migración en caso de que se presenten viajeros con riesgo de contagio? Aplicar procedimientos de atención migratoria no presencial para evitar el contacto directo de sus funcionarios con el viajero. Los documentos de viaje deben ser desinfectados por el operador de vuelo y entregados al supervisor de servicio migratorio para incluir el movimiento de ingreso al país y, posteriormente, realizar la devolución de este. El procedimiento de coordinación frente a las repatriaciones terrestres o por vía fluvial es diferente al de las aéreas. No, las coordinaciones previas deben efectuarse en similar sentido a las aéreas, por intermedio del consulado colombiano en el exterior. ¿Por qué se llama humanitario a este vuelo si al final el usuario paga el costo del tiquete? Se define como un vuelo de carácter humanitario porque actualmente están suspendidas las llegadas de vuelos internacionales al país, y para que sea posible que llegue un vuelo, el gobierno nacional debe autorizar el ingreso y posterior aterrizaje del mismo. ¿Por qué se permite la llegada de vuelos de carácter humanitario? Se permite porque las personas que vienen al interior de este vuelo quedaron represadas fuera del país, por razones de fuerza mayor o caso fortuito. ¿De qué depende que se realice un vuelo de carácter humanitario? Un vuelo de carácter humanitario no depende solamente del gobierno nacional, depende también de que haya aerolíneas dispuestas a cubrir esa ruta y que el país de origen permita la salida del vuelo. Vale la pena recordar que los vuelos de carácter humanitario son realizados por aerolíneas comerciales y los costos de los tiquetes son asumidos por los viajeros. ¿Quién realiza los vuelos de carácter humanitario? Los vuelos de carácter humanitario son realizados por aerolíneas comerciales previa gestión de los consulados ante las mismas. ¿Cuánto cuesta un vuelo de carácter humanitario? Los vuelos de carácter humanitario son realizados por aerolíneas comerciales, quienes son las encargadas de fijar los costos de los tiquetes. ¿Quién debe pagar el vuelo humanitario? Los costos de los tiquetes son asumidos por los viajeros, aunque es necesario aclarar que en la actualidad muchas aerolíneas están aceptando los tiquetes que tenían los viajeros para garantizar su retorno a Colombia. ¿Cómo se accede a un vuelo de carácter humanitario? Es importante tener presente que el primer paso es ponerse en contacto con el consulado y realizar la inscripción en el registro consular, manifestando el motivo de viaje al exterior, así como la intención de regresar al país y la capacidad de asumir los costos que se desprendan de esta actividad. Si no se puede desplazar hasta el consulado, se podrá registrar a través de la página web de la Cancillería en el botón Registro Consular, actualiza tu localización para que no te pierdas del mapa, o en el siguiente link. ¿Qué hace el consulado con las solicitudes? El consulado evalúa cada una de las solicitudes que llegan, dando prioridad a aquellos connacionales que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, aquellos que viajaron por turismo y no tienen cómo mantenerse en ese país. Asimismo, las personas con cualquier tipo de discapacidad. De acuerdo con el número de solicitudes de retorno que haya, el consulado procede a realizar una gestión ante las diferentes aerolíneas con el fin de conseguir alguna que cubra el vuelo desde ese país hacia Colombia. Una vez el consulado ha conseguido una aerolínea que cubra la ruta, informa al gobierno nacional, quien da la autorización para el mismo, fijando la fecha y hora del vuelo. El consulado informa a las aerolíneas que ya se tiene autorización por parte del gobierno nacional para la realización del vuelo y esta inicia la venta o comercialización de los tiquetes. Recuerde, los precios de los tiquetes son fijados por las aerolíneas. El consulado contacta a los interesados en el vuelo y les informa las condiciones del mismo. Si el ciudadano colombiano decide retornar al país en un vuelo de carácter humanitario, el consulado previo al abordaje le explica las condiciones que debe cumplir y le hace entrega de un acta de compromiso, la cual debe ser diligenciada y firmada por el viajero previo a su ingreso a Colombia.